Antes de empezar, les voy a pedir un favor que me ayuden con las citas, hermano José. Mateo 1:16. Hermano Pedro, Daniel 9:23. ¿23? Ajá, 9:23. Hermano Domingo, Isaías 7:14. Hermano Santiago, se me olvida tu nombre. Mateo 1:21. Pastor, Isaías 9:6-7. ¿Cuánto tiempo tiene este hombre aquí, verdad? Hermano Pacay, Creo Romanos que tiene que invitarlo a comer, vamos. 5:14-19. ¿Se acuerdan? Y hermano Pablo, Marcos 1:23. Hermano Pedro, Jeremías 32:17. Y hermano José, Génesis 18:14. Ya sé. Ya con eso. Mira, llegó. No. Regresa. Le vamos a dar, hermano José, le vamos a dar ese al hermano Orma. Allá está su asiento, aquí hay otro, ¿ves? Hermano Orman, Génesis 18:14. Y ya, Sácanlo ya. estaría. Ok, vamos a estar, ya dijimos que en la sesión 3 el título del mensaje se llama Cuando tu entendimiento no es suficiente. Y la idea central dice, Dios puede hacer grandes cosas por medio de ti. Y el pasaje bíblico va a ser Lucas 1:26-38. Y el hermano Pedro nos va a hacer el favor de leer la aplicación para la vida. Amén. Aplicación para la vida. No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo para ayudar a alguien, y lo que puedo hacer lo haré. Es estas simples palabras de un humilde servidora llamada Oseala McCarthy. de Hattiesburg, Mississippi. Ella vivió su vida entera en la pobreza, pasó la mayor parte del tiempo lavando ropa a mano. A pesar de ganar muy poco, vivió frugalmente. Ahora todo lo posible. En 1995, después de jubilarse a los 86 años, Oseala dejó atónita a su comunidad al donar 150,000 de sus ahorros de toda la vida a la Universidad del Sur de Mississippi. Su donación estaba destinada a proveer becas a estudiantes afroamericanos necesitados. Oseala, que nunca había pisado un aula universitaria, dio lo mejor de sí para que otros pudieran tener éxito. Cada año él celebra la Navidad, recordamos a otras mujeres. Ella también creció en la sombra, pero gracias a que estuvo dispuesto a poner su vida en el altar de la soberanía de Dios, se encontró en medio del plan de gracia más grande de Dios. La vida de María nos recuerda nuevamente que Dios usó a cualquier persona que se entrega por completo a Él, sin importar cuánto pequeño o insignificante puede considerarse ella misma. Amén. Amén. Esta historia está muy hermosa, hermanos. A mí cuando la estaba leyendo me quedé un poquito sorprendido, ¿verdad? Porque usualmente eso no se ve muy frecuente, no lo hacemos. No hay alguien que diga me voy a morir y todo lo que tengo lo voy a donar a cierta institución para que esa institución ayude a otros. No se ve, sí hay, pero no se ve seguido. O sea, eso es lo que quisiera como... Entonces son muy pocas las personas que hacen esto. Vimos que el título dice que cuando nuestro entendimiento no funciona muy bien, no entendemos las cosas, pero que Dios puede hacer cosas a través de nosotros. Entonces eso estamos de acuerdo y estamos muy seguros, que Dios puede hacer cualquier cosa
cuando nosotros verdaderamente nos entregamos a Dios y decidimos caminar con Él y dejar que el Señor haga las cosas a su manera y nosotros no cuestionar, no decir por qué lo haces o por qué no lo haces o por qué lo voy a hacer yo, por qué no lo hace mejor el hermano. Vamos a ver una historia, la historia de María y José. Vamos a ver en Lucas. Vamos a estudiar bien porque pareciera que a través de los tiempos y especialmente nuestros hermanos de otras religiones esto lo han como distorsionado un poco y vamos a mirar cómo a través de la historia María viene a ser como un instrumento en las manos del Señor, así como lo fueron los profetas, los antiguos profetas. Cada uno de ellos también fue un instrumento en las manos de Dios. Y hoy tú y yo también podemos ser un instrumento en las manos del Señor. Dice, vamos a entrar a la lectura, vamos a estar en Lucas 1 y vamos a dar la lectura, hermanos. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el 30 nada más. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hay otro pasaje antes de este anuncio, que es el pasaje que viene también el ángel Gabriel anunciándole a Zacarías, en el capítulo 1, versículo 1, hasta el 25, pero vamos a verlo por partes, hermanos. Hay un mensaje que da el ángel Gabriel a Zacarías y después, poquito tiempo después, viene y le da ahora un mensaje a María. Aquí hay un anuncio, pero un anuncio que ya venía desde el Antiguo Testamento, algo que ya se venía anunciando desde antes. No era que Dios dijo, bueno, vamos a dar este anuncio, ya no. Fue un plan redentor que ya se venía generando desde el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, capítulo 8 y en el capítulo 9, no vamos a ahorita buscar nada más, si ustedes tienen tiempo, búsquenlo. Pero en esos dos capítulos también el ángel Gabriel se apareció 2 veces también ahí. Entonces, el ángel ya venía desde antes él era mensajero. Él es un mensajero de Dios que viene y da el mensaje. Pero ya en el libro de Daniel, y en el 8 y en el 9 ya el ángel ya ha sido enviado, ha sido comisionado para que vaya y dé consuelo a Daniel, a decirle lo que va a suceder con su pueblo. Entonces aquí volvemos a ver otra vez al ángel. Leyendo el mensaje que le da el ángel a Zacarías y el mensaje que le viene a dar a María, hay un poquito de diferencia en cuestiones de que no es que Zacarías no creyó, pero Zacarías sí cuestionó un poquito más. En cuestión de que cuando el ángel le da el mensaje, él dice, inclusive él le dice que cómo será esto posible si nosotros ya somos de edad avanzada. Y eso puede, nosotros si eso lo ponemos en nuestras vidas, por lógico, nosotros también sabemos, ¿verdad? Que ya una mujer de 70 años y un hombre de 80 años, o sea, ya no, o sea, ya es imposible para nosotros que una mujer a esa edad quede embarazada. Pero, aunque Zacarías era sacerdote y él era el que inclusive oraba por el pueblo y el que ellos pasaban a quemar incienso, ellos eran los que se encargaban de oficiar en el templo, dentro del templo del Señor, y aún con todo eso, él no lo entendió en ese momento. Entonces,
el ángel le dice que por no haberlo, por haber dudado, le dice que va a quedar mudo hasta que el niño nazca. Entonces hasta entonces él va a poder volver a hablar otra vez y a comunicarse con la gente. También le da el nombre del niño, cómo se va a llamar, le dice el ángel. Y le da ciertas especificaciones, le dice que no va a poder tomar sidra, ni va a poder, dice, no va a poder tomar vino ni sidra. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, las cosas que le está dando el ángel son porque son cosas que van a suceder. Y otra cosa que le dice el ángel cuando Zacarías duda, le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante del Señor todos los días. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia, qué es lo que está pasando acá con María, cómo es que el ángel llega, por qué es lo que qué es lo que está sucediendo aquí. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Acordémonos que Galilea era una ciudad dentro de Jerusalén, dentro del contorno de Israel. Pero había, en ese mismo lugar de Galilea, había otra partecita que era llamada Galilea de los Gentiles. Entonces los judíos vivían, no mixeados, pero sí vivían con los gentiles. Entonces, por ser esa zona así, los otros judíos los despreciaban en cierta forma. Y acordémonos que hasta uno de los apóstoles, que fue apóstol, que Dios escogió, que se llamaba Natanael, él mismo le dijo al hermano, al que le fue a decir que Jesús lo habían visto, él mismo dijo que si de Galilea podía salir algo bueno. ¿Por qué? Porque ya esa ciudad de Galilea estaba tomada tenía cierta reputación, no por los que vivían ahí, sino por los gentiles. Acordémonos que los gentiles antes no creían en el Señor, muchos vivían de diferente manera a la que vivían los judíos. Entonces, a esa ciudad fue enviado el ángel, hermano. Entonces, hay otra parte de la Biblia donde dice que de lo más vil y menospreciado el Señor nos levantó a nosotros. Porque nosotros antes de venir al Señor vivíamos en delitos y pecados y a veces inclusive mucha gente decía, no, esta persona en algún momento se va a morir porque anda nada más en drogas, anda en alcohol, o va a caer en la cárcel o lo van a matar. Pero para la gloria y honra de Dios, el Señor un día nos levantó y nos sacó de ahí, de un lugar donde nadie decía, pues de ahí que puede salir, o sea, es un lugar donde no hay nada. Pero Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos, y así la tuvo aquí también, y el Señor va a mostrar que en un lugar donde alguien decía que no podía salir nadie bueno, el Señor es donde va y pone al ángel. Entonces dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Ok, acordémonos, ya sabemos nosotros que esa palabra desposada significa que ya estaban ellos comprometidos. Ya nada más faltaba me imagino que ya tenían hasta la fecha para cuándo se iban a casar. Simplemente no vivían juntos. Pero la palabra desposada significa eso, que ya tenían ya un compromiso. Como hoy cuando es un poco diferente, pero pareciera que todavía esta parte todavía en provincia todavía se aplica. Yo no sé en tu país, Costa Rica, pero en México, en las provincias todavía la gente va y piden a la novia. Entonces cuando la piden ya es un compromiso, ya es algo muy, muy formal. De hecho hacen hasta fiesta y llevan cosas. Y ya hay como un parentesco familiar ya entre el esposo y la esposa. Entonces, todavía no pueden vivir juntos, pero ya hay un compromiso. Yo no sé en otros países cómo sea. En El Salvador, perdón, primero pide permiso el varón a los padres.
a los padres de la novia, de la muchacha. Ujú. Después, cuando ya viene ya el matrimonio, van a pedirla. Y llevan dotes, sea comida, sea regalos, sí. Y ya quedan listos para la fecha. Ok. Así se hace ya. En aquel tiempo, cuando estaba lo de José y María, el matrimonio consistía en 3 pasos. El Ujú. primero era un pacto que hacían, que por decirlo vamos a decir que María se iba a casar con José. Ese no tenían, ellos muchas veces ni se conocían, pero los padres hacían estos arreglos. El segundo era desposatorio, que le llaman, Desposatorio. que era un tipo como noviazgo, donde se conocían y tenían un compromiso. Y la tercera parte era donde ya se casaban y ya vivían juntos, ya vivían ya como familia. Esos son los tres que en aquel tiempo se casaban de esa manera. Ok, entonces aquí estamos en el segundo paso que dice el hermano. Ojo, en este paso, en este tiempo de José y María, ya no se podía echar para atrás. O se podía, pero había que dar una carta de divorcio. Yep. O sea, como si estuvieran casados. En nuestros tiempos no es así. En nuestros tiempos, aunque haya un compromiso, si se rompe, se rompió ya, pero no hay que firmar nada. Aquí sí había que firmar. Pero nótese que cuando María quedó embarazada, José no le pidió divorcio, sino que se fue secretamente. Hasta que le salió el ángel que le dijo. Ujú. Sí, ahorita vamos para allá, hermano. No te me adelantes. Ok. Aquí el detalle, hermano, por eso el noviazgo es mundano, viene del mundo. Eso, que por eso dice novio, ¿verdad? Ya ve, y a cambio en la realidad de Dios, lo que Dios desea es de que cuando una persona, ese es el deseo de Dios, como lo que vemos aquí. Acuérdase que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, Él ha puesto sus leyes. Claro que como todo humano lo violenta, ¿verdad? Pero en la ley divina de Dios es de que cuando uno ya tiene un compromiso, es un pacto que uno hace con Dios y con la persona, Ujú. ¿sí? Pero, y es por eso de que si uno de ellos falla, si la mujer falla, como en este sentido, si José hubiera dejado, aunque secretamente a María, hubieran apedrado, ¿sí? Porque era la ley. Ujú. Ahora como estamos viviendo en el postmoderno, si usted da cuenta, hoy en día somos novios, mañana pues ya no, pero ya tengo otro. Entonces ya no hay un pacto, No hay no nada. hay nada. Entonces por eso está nuestro mundo como está. Pero en la ley de Dios, como estamos viendo aquí, es de que José y María ya tienen un compromiso, ¿sí? Y de acuerdo a la historia, dice que era de 1 año el compromiso. El compromiso. Sí, tiene una fecha definida, porque el compromiso y esa fecha definida es como si fuera ya el hombre manteniendo a su mujer, pero nunca viven juntos, sino cada uno vive por su lado. Y siempre es sostenible. La generación donde yo he venido, de mis antepasados, mi abuela siempre, ella nos dice de que ella nunca conoció a mi abuelo, sino lo que hicieron eran los padres que hablaron. Oh, wow. Sí, y dice ella, y son 2 matrimonios duraderos. Nos contaba eso por la situación que pasaban mis hermanas, de que ustedes conocieron, que supuestamente platicaron, y miran, vienen todo el tiempo quejándose de lo que sucede. En cambio nosotros no tuvimos, pero el compromiso que hubo entre nuestros padres siempre la respetaríamos. ¿Por qué? Porque ellos, para un padre es la mujer que le conviene a su hija, y el padre de la hija al hombre que le conviene, en punto de vista de ellos. Pero si duran o duraron, y hoy en día que supuestamente uno lo conoce a la persona,
Ujú. no dura, es complicado. Inclusive en México parece que, no sé cuánto tiempo tenga, pero pasaron una ley porque anteriormente los papás, como dice usted, pastor, ellos desde que, todavía, es más, el niño todavía ni nacía y ya los papás con los de los otros ya estaban haciendo como que si es niño, pues yo ya tengo una niña, entonces vamos a casarnos. Y los casaban como ya los apartaban desde pequeños. Entonces, hubo una señora que no le pareció eso, ella creció y no le pareció ver que sus hermanas ya las estaban casando desde antes de que cumplieran los 17 años, 16 años. Y ella dijo que no, que eso no era justo y que no era justo. Y bueno, se fue a la ciudad, se huyó de su familia, se fue a la ciudad, estudió y terminó en el Senado y después ella luchó y metió una ley para que quitaran eso de su pueblo. Yo no sé hasta dónde eso sea bueno o sea malo. Yo no sé cómo lo miras tú, que te forcen a que te tengas que casar con una persona que no... que no sientas nada por ella, que no sé, que... Pues yo creo que eso es injusto porque cuando usted crezca, ¿qué tal si no se gustan? O tienen diferentes caracteres. Pero O- pero ahí hay algo que me llama la atención, porque hermano. es usted el que va a escoger, no los viejitos. Sí, pero aquí me llama algo la atención muy importante, que como dice el pastor, esos matrimonios duraron mucho. A través de los años empezaron empezó a ver la relación, empezó a crecer. En la cultura judía así es. Y en la China también. Hasta el día de hoy, los orientales. judíos, ellos no se mezclan con nadie y ellos se casan entre ellos. Te guste o no te guste el hombre o la mujer, ellos los casan. Y con el tiempo ellos se van acomodando. Hay una historia aquí en el libro de Génesis, dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. O sea, es increíble cómo esta historia del siervo que va y le dice, oye señor, si está bien y me da primero beber a los animales, esa es la que estoy, porque estaba metido en un problema, tenía que encontrarle una esposa al hijo, ¿verdad? De su patrón, digamos, en este caso La diferencia es que ellos eran y creyentes, entonces, las dos partes. o sea, y cómo Dios se metió y cómo él le pidió ayuda a Dios, ¿verdad? Que en ese sentido, o sea, a veces sucede como en este caso, él la miró desde lejos, se miraron desde lejos y estaban ya en la voluntad de Dios que fueran esposos, ¿verdad? Que fueran marido y mujer. Sí. Ok, está bien, hermano, gracias. Ya nos estaba, nada más era como para que entendiéramos un poquito, para desarrollar un poquito qué es que está aquí desposada, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Y dice, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Aquí la Biblia da el nombre de los dos, el nombre de José y el nombre de María. ¿Por qué? Porque después va a ser algo muy importante. El Señor a veces, el Señor cuando da nombres es porque va a ser algo que va a trascender. Entonces, seguimos, hermanos, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Salve muy favorecida. Ella no entendió el saludo del ángel. No sabía por qué este ángel estaba hablando de esa manera. Muchas veces nosotros también no entendemos cuando a veces el Señor nos llama o nos habla de diferentes maneras. Ayuda a tu vecino, acércate a ese muchacho. A veces podemos sentir, hermanos, dentro de nuestro corazón, cuando nosotros estamos siendo obedientes a Dios, Dios de alguna manera pone algo en nosotros que nos hace que le compartamos algo a alguien sin, no sé, sin yo no salía a ver, yo salía a hacer mis compras, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo que mora en mí me movió a hacer algo que yo no lo llevaba en mente. Entonces es donde nosotros tenemos que entender que Dios obra de muchas maneras diferentes. Y
y tenemos que ser obedientes, tenemos que saber cómo el Señor nos habla a nosotros. Entonces dice que María no entendía, y el ángel le dice, salve muy favorecida. ¿Por qué? Porque ella iba a ser el instrumento que Dios iba a usar. Bendita entre las mujeres, porque cuántas mujeres había en ese tiempo en Israel. Y a ella fue la palabra, a esa ciudad de Galilea, donde nadie decía que de ahí nada iba a salir bueno. Ahí fue donde llegó, por eso le dice el ángel, bendita tú entre las mujeres. Y seguimos, dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué tipo de saludo es este. No sé cómo te sentirías, hermano, si se te aparece un ángel. ¿Te turbarías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo nos sentiríamos como un poco turbados, hermanos? Entonces dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ok, le dice María, no temas. El Señor nos dice, no temamos, no tengamos temor. Porque si nosotros hemos hallado gracia delante de Dios, vamos a poder tener paz y tranquilidad, hermanos. Y las cosas que el Señor nos mande a hacer, las vamos a poder hacer con amor. Dice, el ángel Gabriel siempre traía mensajes importantes de Dios. María era joven, era pobre y era una mujer. Características que para la gente de su tiempo no podía ser usada por Dios. Normalmente, si nos damos cuenta, hermanos, en el Antiguo Testamento, la mayoría, ¿verdad? Hubo también mujeres, pero la mayoría fueron hombres los que Dios usó. Y a excepción de Débora, de Ruth, pero la mayoría fueron hombres los que Dios usó para la obra del Señor, para llevar los mensajes. Entonces, en esta época, María era una mujer pobre, era mujer y dice que era joven, no tenía como las características para ser usada por Dios. Dice, pero Dios escogió a María para un acto de obediencia muy grande. Aquí vamos a ver un acto que va a ser de obediencia y muy grande, hermanos. Dice, quizás te sientas que no tienes la educación suficiente para servir a Dios. No limites lo que Dios puede hacer contigo, solo confía. La bendición de Dios no trae consigo éxito, fama ni favor automático. Cuando tú le sirves a Dios no vas a agarrar fama, no vas a tener éxito, ante los ojos de los hombres, ¿verdad? Ni vas a tener un favor como que por servir a Dios vas a entrar a un mejor puesto de trabajo, no. Dice, esto le produjo a María mucho dolor, sus parientes se burlaron de ella, su prometido estaría a punto de dejarla y la rechazarían y matarían a su hijo. Vamos a ver Mateo 1:16. Vamos a ver Mateo 1:16. Nada más es una observación, hermano. Sí, pastor. Si usted da cuenta del saludo del ángel, salve. Esa es la palabra que usa la religión católica romana, de que en ese saludo del ángel, ahí donde ella obtuvo salvación, o él donde fue salva. No fue salva por la obra redentora de su hijo, sino antes de que Jesús muriera, María ya era salva. Entonces, por eso ellos creen que él, ante los ojos de Dios, aboga por ella, por la humanidad, por uno. Por eso ellos hasta hoy día, ruegan a María que abogan ante su hijo, porque ella es la intercesora entre el ser humano y a Jesús. Y Jesús es la intercesora entre Dios. Quiere decir que tiene que incluir a María en la intercesión. Y la Biblia dice de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Entonces, por eso ellos se aferran de que María no fue salva por Jesús, sino fue salvo por lo que el ángel, por el saludo del ángel. Por el saludo del ángel. Pero cuando buscamos la palabra salve, es una expresión de saludo dirigida a alguien. Así se saluda, no es la salvación que Jesús vino a ofrecer.
María fue salva por medio de Jesús, no por el ángel que vino a visitar a ella antes de la concepción. El mensaje que le Sí, traía. sí, ahorita vamos a ver eso. Mateo 1:16, hermano. Amén, se dice la palabra de Dios. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Ok. Aquí nos deja saber que después ya María y José se casaron. Ya fueron una pareja normal como cualquier matrimonio. Y da los nombres de María y José, como aquí los encontramos también. ¿Qué más? Daniel 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, amén. Entonces dice la Biblia que el ángel Gabriel, cuando fue dada la orden, dice que él vino a dar el mensaje a Daniel porque él era muy amado. Entonces, si nos ponemos en el plan de que María es redentora o lo que dicen los hermanos católicos, entonces ¿dónde dejamos a Daniel? Si ahí dice la Biblia claramente que él es muy amado, que él era muy amado por Dios y que en cuanto él oró, dice que el Señor inmediatamente envió al ángel. Entonces, vamos a ver, hermanos, lo que viene, porque lo que viene nos va ya a dejar saber de qué estamos hablando, quién es el personaje principal, hacia dónde vamos, porque no es María. Aquí no, María simplemente es un instrumento como tú y yo, y vamos a ver qué es lo que viene a continuación. ¿Alguien tiene algo más? Si no, seguimos. Vamos a seguir en el 31, dice, ok, ya el ángel, entonces acordémonos, ya el ángel viene, viene a ella, le da la saluda, ella no entiende el saludo, y entonces en el 30 le dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora vamos a ver en el 31 qué es lo que le va a decir. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Aquí ya le va a dar ya le está dando el mensaje. Ya está diciendo por qué está viniendo. Por eso le dice, no temas. Y le dice el mensaje. Y ahora concebirás y en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Parecido con lo de Juan, con lo de Zacarías. También el ángel le da el nombre, le dice, le vas a poner Juan. Y acordémonos que cuando nació el hijo, ya le estaban preguntando a sus parientes que cómo le iban a llamar. Y entonces él escribe y les dice que Juan. Y todos los parientes dicen, no, pero pues no, en la casa no hay. No hay parientes en ellos. No, nadie se llama así, ¿por qué le vas a poner así? Pero como Zacarías ya había entendido que por no haber creído lo dejó mudo el ángel, entonces ya él no dudó, no dijo, bueno, sí, ¿verdad? Vamos a cambiarle de nombre. Acordémonos que muchas veces, hermanos, nosotros queremos hacer algo, pero siempre va a haber gente a nuestro alrededor que nos va a decir, no lo hagas así, mejor hazlo así, o de esta manera, o esto. Entonces, si ya Dios nos dio instrucciones, hermanos, hagámoslo como el Señor dice, porque si no las cosas no van a salir. Aquí Juan entendió y él dijo, se va a llamar Juan. Y la familia no quería, pero él dijo, así se va a llamar, punto. Porque ya el ángel le había dado el nombre. Ahí Ya. dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Sí? Sí, pero a veces Ahí nosotros... obedeció Zacarías, Amén. lo que el ángel le dijo. Amén, sí. Tristemente a veces nosotros, aunque somos cristianos, pero a veces la familia influye un poquito. Y si nosotros no nos paramos en donde debe de ser, vamos a tener que lidiar con mucho dolor, hermano. Mi suegro muchas veces me decía que siempre me estaba persuadiendo que me fuera para México, Y entonces yo una vez, yo sí me paré y ya le dije que lo siento mucho, señor Don Marcos, esta es mi familia. Yo como padre del hogar, como esposo de su hija,
he decidido que nos vamos a quedar en este lugar. Aquí van a nacer mis hijos, aquí van a crecer y aquí van a ir a la escuela. No vamos a regresar a México, lo siento mucho. Y agarró y me colgó el teléfono y nunca más me volvió a llamar. Nunca más habló conmigo. Pero eso es una realidad, hermanos. Nosotros tenemos que saber dónde estamos, qué es lo que estamos predicando, qué es lo que estamos haciendo. Y cuando hay que levantarse y hay que pararse, hermano. Claro, siempre respetando las cosas del Señor, ¿verdad? Si son cosas que no son del Señor y que más bien nos van a perjudicar, entonces parémonos, sentémonos y meditemos. Entonces aquí se le da el nombre, el ángel le da el nombre, cómo le van a llamar. En el 32 dice, este será grande y será llamado Hijo de María. El Altísimo. Ok, hermanos. A ver si estamos despiertos. A ver si están despiertos o están durmiendo, hermanos. Están en la página. María Ok. fue el instrumento nada más. Aquí es donde viene la diferencia, hermanos. Aquí es donde ya la Biblia nos empieza a enseñar de quién está hablando, el mensaje para qué es, o por qué el ángel está dando ese mensaje así. Entonces dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Notemos que en a Zacarías le dijo, y será llamado también grande, pero delante de Dios, le dice. Este será grande delante de Dios. Y aquí nada más utiliza la palabra, y será grande. ¿Por qué? Porque a través de los tiempos, hermanos, hasta el día de hoy, Jesús sigue siendo grande porque rompe todas las barreras. El pastor lo ha dicho y eso yo lo creo en mi corazón. Háblales de Jesús a alguien y ya te metiste en problemas. Porque ya te empiezan a decir, que te empiezan a sacar que no, que Buda, que el Alá, que todos esos dioses falsos. De eso sí puedes hablar. De eso sí puedes decir, pero cuando tú mencionas a Jesús, ya empieza a haber una controversia, va a empezar a haber un pleito, va a empezar a haber un problema, porque la Biblia lo profetizó y lo dijo así, que Él sería grande, y sigue siendo grande a través de los tiempos. Amén. Y sabemos hoy que Él es el que vendrá un día y se llevará a su pueblo, los que han creído en Él. Entonces, esa es la grandeza del Señor. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Más adelantito vamos a ver que Altísimo significa también Dios. Será llamado Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Acordémonos que también ya Dios le había prometido a David que alguien se sentaría en el trono de David por siempre, para siempre. Y cuando murió Salomón, vinieron otros reyes, gobernaron otros reyes y se acabó todo ese tiempo. Hubo un silencio entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero después viene la promesa que Dios había dicho y aquí es esta. Que Jesús viene y viene a ser ese rey que se va a sentar para siempre. Y seguimos, hermanos. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahí está, hermanos. El Señor reina para siempre y Él es nuestro rey. Él es el que nos ha redimido. Jesús es el que vino a morir por mis pecados. Y aquí es donde vemos cómo se está concentrando el mensaje en el que va a ser el grande. Amén. Aquí ya María no tiene nada que ver porque el mensaje se lo está dando a ella. Y ya le está dejando saber lo que va a suceder con este niño. ¿Quién va a ser este niño? ¿Quién es el que va a ser el grande, el Hijo de Dios? Dice que reinará para siempre en la casa de Jacob y que su reino no tendrá fin. Entonces ya aquí estamos viendo, hermanos, que ya María está solo escuchando al ángel el mensaje que le está dando. Dice Jesús es una palabra hebrea que se llama Josué. Y dice que esa palabra significa el Señor salva. Salvación. Salvación.
Y eso se hace realidad cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, porque Él nos salva de la condenación que viene al mundo, dice la Biblia, para el hombre. Y así como Josué guió al pueblo a la tierra prometida, así Jesús nos guía a nosotros hoy a la vida eterna. En el nombre de Jesús se sanó la gente, se echaron fuera demonios y se perdonaron pecados. Amén. Y dice la Biblia que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, y que a su nombre se doblará toda rodilla y que toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Amén. Así es. En el Antiguo Testamento Dios prometió a David que su reino sería para siempre, y esto se cumplió con la venida de Jesús, un descendiente directo de David cuyo reino sería para toda la eternidad. El nacimiento de Jesús de una virgen es un milagro que a muchos les resulta difícil de aceptar. Vamos a ver Isaías 7:14. ¿Qué dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Emanuel. Que traducido significa Dios con nosotros. Amén. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Isaías 9:6-7. Amén. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo delitado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. Aleluya. Y si vemos ahí donde dice que llevará en su hombro. ¿Qué llevaba nuestro Señor Jesús en su hombro? La cruz. Llevaba la cruz. Nuestro Y esa pecado. cruz es la que llevaba todos los pecados de todos y cada uno de nosotros. Allí iban todos. Entonces, hermanos, estas citas nos confirman que aquí verdaderamente está hablando del Señor, está hablando de Jesús, Amén. no está hablando de María. Entonces, no tiene nada que ver el saludo, no tiene nada, inclusive al final María hace un cántico, pero en ese cántico ella está reconociendo quién es el Señor. Y vamos a ver porque María tomó una decisión muy, muy hermosa que hoy es algo que nosotros tenemos, que es a Jesucristo nuestro Señor. Pero meditando esto, sabemos que el Señor no tiene plan. El Señor cuando va a dar un mensaje o tiene algo que va a hacer, Él no tiene un plan B. Él conoce los corazones y Él sabe que cuando Él va a llevar un mensaje a alguien, esa persona va a responder. El Señor no te va a levantar a ti y para que lleves un mensaje o para que hagas algo y tú vengas y digas, no, es que no, yo no lo voy a hacer. No, lo vas a hacer. Jonás se huyó, Jonás no quería. Y el Señor lo llevó hasta allá, hasta Nínive otra vez, y ahí él tuvo que predicar. Entonces, aunque María hubiera dicho que no, había muchas mujeres en ese tiempo. Y Dios, si lo decía que estaban no, esper- Dios tomaba otra mujer y se Y acabó. lo estaban esperando muchas mujeres porque ya estaba profetizado aquí que una virgen iba a concebir. Una virgen, sí. Y entonces todas, pues sí esperaban que el Señor la usara. Pero Ahora, la palabra virgen, hermano, se le daba a las mujeres porque sabemos que no habían tenido relación sexual con nadie. amén. Y hoy en día igual nosotros las conocemos así. Una chica que tenga 15, 14, 6 años, 17 y no ha tenido relaciones sexuales es una virgen. Amén. Es una mujer que es virgen. Esa es una palabra que se utilizaba así. Sin embargo, estos hermanos utilizan esa palabra como para tener a esta imagen ahí y decir que así es.
pero tristemente no es así. Hay que mirar nada más las escrituras. Dice, entonces, y en el 34 María le contesta, le pregunta al ángel. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no, volvemos otra vez, estaba desposada, ellos vivían separados, todavía no vivían juntos, entonces todavía no había una relación sexual. Hoy en nuestros días nosotros igual sabemos y queda bien entendido que para que nazca un bebé tiene que haber una relación sexual. Dicen los científicos y estudiando un poco el tema de cómo nace un bebé, que el esperma del hombre fecunda el óvulo y entonces es donde se produce la vida. Lo que ellos no han llegado a entender o lo quieren entender o lo quieren tratar de copiar y de hacerlo, pero jamás van a poder, es cómo ese bebé se produce dentro del vientre de la mujer. Y qué hermoso, porque ni tú ni yo lo podemos ver tampoco. Nadie lo puede ver. Sin embargo, allá adentro se empieza a formar los bracitos, la cabeza, el cuerpo, todo. Y para mí, yo creo en mi corazón que Dios es el que está formando eso. Que Dios es el que pone su mano para formar todo eso. Y dice el rey David que desde el vientre de mi madre me formaste, sin faltar nada de lo que ibas a poner dentro de mi cuerpo. Entonces es un acto maravilloso, hermoso, milagroso, hermanos, que no lo podemos entender. Y ahorita lo que le va a decir el ángel es lo mismo que nosotros hoy en día yo no puedo, aquí no da detalles, y si tú buscas en la Biblia no va a dar detalles, porque esto es un milagro. Pero hay gente que se ha atrevido, como los musulmanes, esos religiosos musulmanes, que dicen que aquí tuvo que haber una relación sexual entre el Espíritu Santo y María para que se produjera para que naciera el hijo ahí dentro del vientre. Pero eso es falso, eso es totalmente falsísimo, hermano, porque eso no es así. Así como nosotros no podemos ver cómo se forma el bebé dentro del vientre de la mujer, ni tampoco la mujer puede verlo, ni los científicos, ni nada, así también aquí sucedió, hermano. Vamos a ver que el ángel le dice María, ¿cómo pues será esto si no conozco varón? Entonces respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hasta ahí nada más. ¿Cómo fue? Yo no lo sé. Y no nos vamos a poner a especular y a decir, no, es que sí, yo pienso, yo creo, yo me imagino, eso no, hermanos, porque no, el poder de Dios es tan maravilloso y tan hermoso que aquí pasó algo sobrenatural, algo totalmente que queda fuera de nosotros, y las cosas que son reveladas aquí están, pero las que no son reveladas, no nos metamos ahí, hermano, porque podemos tener problemas. Entonces, si alguien te pregunta cómo fue eso, no lo sé. Lo único que sé es que yo soy salvo porque mi Señor murió, padeció y me ha dado la vida eterna. Eso es lo único que sé. Sí, pastor. Si damos cuenta, hermano, creo que son uno de los pasajes que no pudo llegar a... ¿Se acuerda del tema que hablamos el jueves? De lo que es la Trinidad. Si usted da cuenta, aquí, en la concepción de Jesús, está la Trinidad. El Espíritu y el Altísimo, y se concibió el Hijo. Por eso, cuando estaba leyendo ahorita, leyendo usted, estoy dando cuenta de igual, pues son uno de los pasajes que no puse en el estudio el jueves. Ahorita viendo esto, cuando dice el Espíritu, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo está a Dios, el Altísimo. ¿Quién fue concebido? El Hijo. Jesús, el Hijo. Sí, amén. El jueves vimos algo que el pastor mencionó de Deuteronomio, es verdad, donde dice que Dios no solo nos dejó saber
lo que quiere que nosotros sepamos. Lo demás Ujú. es de Él. Es de Él. Es de Él. Ayer estábamos tocando un tema con los hermanos varones que estuvimos en la reunión sobre el Espíritu Santo, ¿cierto, hermano? Amén. Y vimos cómo el Espíritu Santo ya venía desde el Antiguo Testamento. Cómo Isaías lo va llevando, lo va mencionando, va mirando al Espíritu Santo. Aquí todavía ellos no sabían, porque Jesús apenas iba a nacer. Y el Espíritu Santo vino hasta que Él se fue. Amén. Sin embargo, aquí ya menciona, el ángel le menciona que el Espíritu Santo vendrá. Entonces ella no se puso a filosofar de que, bueno, ¿y quién es Él? ¿O cómo es Él? ¿O qué? ¿Quién es Espíritu Santo? Yo no le conozco, nunca hemos oído de Él. No, ella simplemente está escuchando lo que el varón le está diciendo. Y le dice, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. El ángel ya le está dejando saber desde ahí que el que va a nacer va a ser santo. ¿Por qué? Porque este nacimiento no es como el de nosotros, hermanos. No podría ser igual que el de nosotros, porque entonces nosotros ya nacemos con pecado. Y entonces Jesús hubiera nacido con pecado y ya no se iba a poder llevar a cabo. Sí, hermano. Pues dice en una escritura, no la tengo, pero dice que el Espíritu Santo es el que hace nacer, concebir y hace morir. Eso lo dice. Amén, sí. 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 Sí, porque ese mismo espíritu que vino a hacer esta obra de Dios es el mismo espíritu que dice la palabra de Dios de que lo empujó a Jesús en el desierto para ser tentado. Tiene un rol de nuestra vida, que es lo maravilloso de Dios, que es nos hace una vida completa si nosotros estamos en Dios. En Dios, amén, sí. Vamos a ver Romanos 5, 14, 19. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Jesús. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, abundaron mucho, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justo. Amén. 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 Ahí está, hermanos, que Jesús nació sin pecado. Marcos 1:23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Marcos 1:23. Ok. Jeremías 32:17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ok, que no. ¿Sí es esa la lectura? Sí, Ok, Jeremías 32:17 leyó el hermano, dice que porque no faltará varón que se siente en el trono de David. Ok, amén. Ese fue Jesucristo. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Ok, entonces, dice, Jesús nació sin pecado, nació santo, justo, en contraste con Adán que desobedeció a Dios. Jesús obedeció y por eso hoy nos perdona nuestros pecados y nos hace aceptos delante de Dios. Amén. Una mujer sola y embarazada se arriesgaba al desastre, al menos que el padre del niño aceptara casarse con ella. Si él no aceptaba, la mujer podría tener estos problemas. Ser forzada a mendigar, a prostituirse, quedar sola toda la vida, la podrían considerar loca y en caso extremo la apedreaban. Le aplicaban la ley y podría ser apedreada. Dice, cuando María aceptó no se imaginó la tremenda bendición que recibiría. A través de las escrituras vemos que el nacimiento de una criatura provocó diferentes reacciones. Sara, la esposa de Abraham, se empezó a reír. Zacarías dudó, pero María creyó. Y María nos demostró valor y obediencia a Dios. Cuando Dios demande algo de nosotros, tomemos el valor y la obediencia de María. Amén. Y dice, y el santo ser, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Amén. Ok, cuando el ángel, María sigue escuchando, pero cuando el ángel ya le dice, porque María no había visto a Elizabeth y no sabía tampoco que estaba embarazada y que inclusive ya estaba en el 6º mes. Entonces, Elizabeth y José tienen entre 70 y 80 años. Cuando el ángel le dice esto a María, entonces ella lo confirma, que verdaderamente lo que va a suceder viene de parte de Dios. Y entonces ella dice, está bien, hágase en mí conforme a tu palabra. Amén. Ahora, aquí hay dos cosas, hermanos. Cuando ella acepta, más adelante, si nosotros ya sabemos la historia, ¿verdad? Lo que sucedió y lo que pasó. Pero cuando ella acepta esto, y cuando dice aquí que ella podría haber quedado, que la podrían considerar loca, es porque inclusive nosotros mismos también, si una mujer viene y te dice que has concebido por medio del Espíritu Santo, no lo vamos a creer. Y han salido, hermano. Sí, ¿no? Sí. Y no una. Bastantes. Ha habido varios. Sí, No sabía yo. sí, no, sí han salido No. que lo confieses así que su hijo es Que nació de... No. nacido del Espíritu Santo. No, eso no. ¿Cómo se llama? Eso ya es que ya quieren tomar esto para cubrir su pecado. Pero no, pero en este caso hablemos de esta historia, de este tiempo. Si María hubiera ido con la gente y le hubiera dicho esto, nadie le hubiera creído. Porque es algo sobrenatural y no hay quien lo entienda. Mismo José no lo entendió. Acordémonos que él estuvo meditando, cuando ella le dice, él lo estuvo meditando entre si dejarla, de repudiarla, darle carta de divorcio, dejarlo en secreto o qué hago. Él no sabía qué hacer, porque era algo ilógico, era algo sobrenatural. Pero Dios trabaja así, hermanos. Dios hace cosas que para nosotros no tienen sentido. Pero Dios es Dios, y ¿quién le va a decir al Señor cómo hacer las cosas? Pero verdad, hermano, que después el ángel habló con José. Más adelante Dios le da un adelante, sueño. historia. Dios le da un sueño a José y Ajá. el ángel le dice, no temas tomar a María como tu mujer. Un comentario nada más. Acordémonos que en aquel tiempo, primero con lo que empezamos con la analogía cuando se empieza el estudio, ¿no? Pues las noticias buenas nosotros nunca las leemos, pero sí hay bastante gente que sí de verdad en su corazón tiene el deseo de hacer las cosas buenas y las hace. Lo que pasa es que no las leemos, nos interesa más lo que pasó con Maduro que la gente que donó $100 a alguien que lo necesitaba. Eso no lo leemos. Lo otro, en el tiempo de que se desposaban, eran por palabras, no quedaba por escrito.
no quedaba por escrito, sencillamente se hablaban entre ellos y era casi un pacto, era un pacto de matrimonio prácticamente, lo cual todavía persiste en algunos de nuestros poblados, por lo menos en mi país persiste todavía, son hablados, ¿no? Ellos no firman ningún papel, solo los parientes, padres, Se abuelos, hablan. ellos se hablan y llegan a un acuerdo. Todavía subsiste todo eso, pero no había nada por escrito. Lamentablemente los matrimonios empezaron a florecer con algo por escrito después de los años 400. Ya cuando, para hacerlo un poquito más ya cuando Cristóbal Colón vino, ya en Europa ya había que escribir un matrimonio, un acta matrimonial. La razón era por los bienes, y todos lindaban por los bienes que tenía la gente. Entonces, las dotes que se daban y todo, había que casarse con fulano porque era el futuro de las mujeres, y bueno, un sinfín de cosas, pero se empezaron a escribir las actas matrimoniales. Empezó a ser escrito ya, y hasta nuestros días, ahora nuestros días, ni por escrito funciona. Es complicado, pero Sí. esa es la historia de... Entonces, nada más para cerrar, hermanos, ya vimos la historia. El personaje principal es Jesús. Amén. María recibe el mensaje y lo aplica, lo acepta y lo aplica. En contra de... Yo admiro el valor y la obediencia de María, eso sí. Eso sí, porque ella sabía que se iba a enfrentar a que si José no la aceptaba, entonces ella pudo haber sido hasta apedreada porque para la ley judía era adulterio. Fijémonos en estas últimas palabras en el 38, yo hasta lo subrayé ahora mismo, donde dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Híjoles, nosotros tenemos todo esto, pero nosotros no hacemos ni el 1% de lo que su palabra dice. Entonces, y ella dice, hágase conmigo con tu palabra. ¿Quién es el que hizo la palabra? ¿Quién nos dejó su palabra? Jesús. Nos dejó esto. Y entonces, esa es una obediencia. Totalmente, hermano. Y otra cosa también que acordémonos, hermanos, que Jesús empezó a crecer. Y como él no era un niño como nosotros, entonces él dice la Biblia que estaba creciendo en sabiduría y estatura. Entonces Dios a su tiempo se iba a manifestar a través de él, y él sabía la misión a la que él se iba a enfrentar. María lo guió, lo crió y todo junto con José, pero ella tampoco sabía que después lo iba a ver morir de esa manera. Entonces eso es un dolor también para una madre, ver morir a un hijo. Eso es... No, hermano, ya está profetizado. María lo sabía bien a dónde va su hijo. Ok. Sí, y por eso la palabra de Dios dice que el corazón de María será traspasado sí, por una flecha, por el dolor que ve. Que Ahora, si usted da cuenta en la historia, ya José no está, porque, y de acuerdo a la analogía que ha venido de José, era mayor que María. ¿Sí? Entonces ya era de una edad. Entonces, cuando Jesús, según la historia que está escrita, de que cuando Jesús murió, ya José ya estaba. Ya no estaba. Ya había muerto. Ya no se habla. Sí. Y ahí donde Jesús, y ahí donde otra vez la Iglesia Católica Romana tergiversa la palabra. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, que dijo a Juan, he ahí tu madre. Juan, he ahí tu madre. María, he ahí tu hijo. Pero en el concepto de que Jesús ya sabía de que como no estaba ya José, siempre Jesús estuvo, porque eso no, hermano, si Dios no deja escrito en la Biblia cómo Jesús cuidó a su madre, es porque no está en... No, sí. Imagínese si hubiera dejado Dios en la Biblia cómo Jesús cuidaba a su madre, hermano, sería un bomba atómica para la Iglesia Católica Romana. Sí. Pero como Dios, el enfoque es la salvación del ser humano a través de Jesucristo, pero él siempre se enfocó en Jesús. ¿Sí? Y entonces, y acuérdase que Santiago, el que escribió el libro de Santiago, era el medio hermano de Jesús. Y cuando Jesús murió, sus hermanos no creían en Jesús. Ellos creyeron después de que Jesús hubiera muerto.
Entonces, esa es, por eso Jesús siempre dejó algo encargado de su madre, porque la Biblia no nos dice de cuánta edad, pero sí dice que era joven, virgen. Seguro cuando murió Jesús a los 33, sería tenía sus 50 y tantos. Tal vez. Entre esa edad. Pero el enfoque aquí es Jesús, hermano. Amén. Exacto. La Biblia siempre nos va a hablar de Jesús. Nosotros nada más somos instrumentos en las manos del Señor. Y el Señor, la gloria y la honra sean para el Señor siempre. La otra que tenemos que ver, que en el último punto, en el de Lucas 75 al 38, vemos de que ahí se muestra el poder de Dios. Porque lo que nosotros pensábamos que es imposible, es posible para Él. Nadie pensaba que una estéril pueda tener un hijo. Y nadie pensaba que una virgen pudiera concebir. Entonces vemos que en los dos actos es Dios actuando, porque dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces vemos que es un Dios que tiene el poder de hacer lo que el hombre no puede. Y así es que sabemos, con esto nos deja saber que tenemos un Dios poderoso, que cualquier situación que nosotros estemos, Él está con nosotros y Él nos va a ayudar a salir de ahí. Amén. Lo otro que tenemos que ver también es que la Iglesia Católica, yo se lo platiqué al pastor, es de que la Iglesia Católica en ese momento, el Papa que está ahora, dijo y lo decretó, que María ya no es redentora, ni corredora, ya no es. Y ha provocado cisma dentro de la misma Iglesia Católica. La razón es de que hay grupos que están estudiando esto, grupos católicos que están estudiando esto y se han dado cuenta. Yo estuve hablando con mi hermana ahora en Año Nuevo, en Navidad creo, después de la Navidad, y estábamos tocando ese tema, pero yo primeramente le dije que me gustaría explicarle con amor. Le dije, yo no quiero causar controversias, ni que te enojes, ni que tu esposo se enoje. Ya le empecé a explicar con amor y le dije, mira, la Biblia dice aquí así, así. Le dije, el problema de ustedes es que ustedes no leen la Biblia. Dije, ustedes van a la iglesia, pero no llevan Biblia. Entonces, llegas a tu casa y no lees, entonces, ¿cómo vas a aprender? ¿O cómo quieres que Dios te abra tu mente o entienda si no lees? Amén. Y una de las cosas que quiero yo hacernos ver, hermano, ¿por qué Jesús fue el milagro de Dios? ¿Por qué lo podemos decir que es milagro de Dios? Cuando Jesús sanaba a los enfermos, hay enfermedad que sanó Jesús que nunca los tocó, ¿verdad? Nada más dio la palabra. Y hay demonios que sacó, nada más habló y con su palabra. Entonces, y él mismo dijo de que por qué dijeron los fariseos que los sacaban a través de los demonios. ¿Sí? Y él dice, ¿cómo es posible que un demonio traga a otro demonio? Si no, solo Dios puede hacer ese milagro. Entonces, no es que Jesús es el mismo Dios encarnado, pero para hacernos ver a nosotros que siempre hay el poder de Dios. Entonces, por eso Dios hizo la forma que Él hizo. Me viene en la mente para hacer ver a la persona que quiere llegar a eso, cómo fue concebido Jesús. Es un milagro. Es un milagro. Porque Dios, y cuando fue hecho la creación, si regresamos a Génesis, es milagro, porque Dios nada más habló y se hizo. Es el único Dios que puede hacer eso. Sí, entonces no se puede decir, así lo formó, así, no. Habló y se hizo. Amén. Y si vemos la encarnación de Dios fue cuando en Lucas 31, ahí está encarnada, dice, y ahora concebirás en el vientre, dice, y darás a luz un hijo, ¿verdad? Y el último dice, y lo llamarás Jesús. Ahí vemos la encarnación de Dios en María, y por eso dice que es nuestro Dios humanizándose para poder sentir todo lo que nosotros sentimos, y lo que nosotros sentimos y hemos pasado, Él ya lo pasó. Por eso Él es el que Él nos entiende cuando estamos frustrados o cuando tenemos problemas. Él entiende nuestro sentir. Amén. Listo. Vamos a orar, hermanos. Y están despedidos. Pueden ir a tomar café. Te damos gracias, Señor, en esta tarde maravillosa. Gracias por darnos un día más, Señor. Gracias por abrir nuestra mente, nuestro corazón y poder entender esta palabra hermosa, Señor, que